Muy buenos días para todos los que ya se encuentran conectados. Muchas gracias por la puntualidad y por estar aquí presente para este seminario Transición Energética, buscando alternativas para la diversificación y confiabilidad. El día de hoy estamos de la mano de nuestro experto Carlos Correa, actual director de la UBME. Doy la invitación para que puedan ir escribiendo las preguntas en el chat o en el panel de preguntas y respuestas, ya que al final de esta sesión vamos a estar respondiendo alguna de esas preguntas. Les doy paso a Alexander Toro, se los presento, él es gerente de certificación para Bureau Veritas, quien dará una breve introducción y sin más, oficialmente iniciaremos este seminario de la mano de Carlos. Gracias, Andrea. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar con este webinar que hemos promocionado hace ya bastante tiempo y que ha tenido una acogida increíble. El último dato que recibimos es que tenemos más de 600 personas que se inscribieron. Ahí va a empezar, digamos, a ingresar mucha más gente. Ya tenemos un quórum bastante importante y este es un tema muy importante para la actualidad, no solamente de Colombia, sino del mundo. Tenemos un panelista de muy alto nivel, que es el doctor Carlos Correa, que es el director de la UBME y es la persona que nos va a acompañar en este interesante webinar. Así que le damos la bienvenida a Carlos. Muchas gracias por este espacio y a todos los que están participando hoy de este webinar. Vamos a aprender mucho de este tema tan interesante de la transición energética. Así que, Carlos, bienvenido y adelante. Perfecto. Muchas gracias, señor Alexander Toro. Les agradezco mucho la invitación a compartir acá algunas ideas sobre este tema de transición energética, diversificación de la matriz energética en general en el país. Creo que, ojalá, mejor dicho, espero que sea la primera discusión de muchas y el primer espacio de muchos que tengamos, porque este es un tema que está lejos de estar agotado, como ustedes también deben saber. Entonces, entonces la idea es comentarles un poco o hacer un barrido por varios temas que hemos identificado como claves o que nos interesa pues que el público conozca. Veo que hay ya poco más de 100 personas conectadas. Creo que en efecto ha habido una buena convocatoria y esto nos alegra también, ¿cierto? Entre más podamos masificar los diferentes mensajes que tenemos, en este caso concreto desde la UBME, pues por supuesto, mucho mejor. Esta es como la propuesta inicial de agenda, que como les digo, pues va a ser relativamente rápida, la voy a tratar de desarrollar rápidamente. Primero hablar un poco en clave de lo que se ha definido, se ha determinado que es la transición energética justa y como compartir algunas ideas en este sentido. Y más o menos eso cómo se ve plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo. Después hablar un poquitico del papel de la UBME o lo que nosotros estamos viendo desde la unidad en términos de la evolución histórica de la matriz energética y cuáles pueden ser también esas perspectivas con algunas noticias acabaditas de salir del horno también que les estaré compartiendo. Y bueno, y entiendo que al final pues habrá un espacio de algún intercambio con los participantes. Yo la verdad es que yo tengo agenda, puedo estar acá hasta las 10. Le había dicho al equipo pues que tenía un espacio limitado, pero yo creo que en ese escenario podemos charlar. Bueno. Bueno, inicialmente me gusta iniciar como estos espacios de transición energética compartiendo algo que a veces siento que no goza de tanto marketing o que no goza de tanta publicidad. Y es lo que tiene que ver con las fronteras planetarias. Estoy mirando a ver si puedo esconder el panel. Eso. Lo que tiene que ver con las fronteras planetarias, que por supuesto no es un concepto tan nuevo, pero sí obedece a una dinámica de científicos. Esto es liderado por
el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, en particular por el científico Johan Rockström, donde se han identificado hasta el momento 9 fronteras planetarias, reconociendo que nosotros vivimos en un planeta finito con interrelaciones que también están determinadas por una cantidad de recursos finitos. Y en ese sentido se han identificado entonces estas 9 fronteras planetarias que ustedes están viendo en la izquierda. El año pasado, de hecho, salió un documental en Netflix, me sorprendió bastante, pues porque esto es decir, el acervo científico, por supuesto, son artículos de investigación bastante densos y bastante pesados, pero me alegró ver que estaba como ganando cierta popularidad al punto, pues que hasta en Netflix, y los invito a que de pronto le echen una mirada. Creo que Netflix se llama los límites de nuestro planeta, si no estoy mal. Entonces se han identificado unas fronteras planetarias y se supone que nosotros deberíamos estar en unos niveles de operación segura, por supuesto por debajo de algunos niveles, y que cuando empezamos a empujar esas fronteras hacia ciertos niveles, estamos entrando en una zona peligrosa o de riesgo incremental. Hay muchas de las fronteras que todavía no han sido cuantificadas, pues por motivos evidentes, y es que como esto obedece a un análisis científico y a labor investigativa, pues por supuesto obedece a las mismas dinámicas que normalmente son muy largas en el tiempo. Sí se han podido cuantificar algunas, como los flujos biogeoquímicos. La última que fue identificada es la de nuevas entidades. Nuevas entidades es simplemente la presencia de agentes tóxicos en nuestro medio, el cambio en la biosfera, la pérdida de especies en millones de especies por año, y algunas otras que no han sido cuantificadas. Infortunadamente, de esas que han sido cuantificadas, pues en la mayoría nos está yendo mal. Esto pues, por supuesto no es ninguna sorpresa. Y una de esas fronteras planetarias es lo que de alguna manera motiva el tema de transición energética, que es el cambio climático. El cambio climático es una de esas 9 fronteras y una de esas 6 fronteras que estamos transgrediendo. Entonces, si bien el cambio climático hace parte de lo que debe capturar nuestra atención como sociedad, hay otras 5 fronteras que también deben ser sujeto de constante monitoreo y de acción. Entonces, esto para poner en contexto de dónde sale esa preocupación por el cambio climático y entender que no solamente es el cambio climático, sino que son muchas otras fronteras que nosotros estamos transgrediendo, en donde, por supuesto, el cambio climático es una de las más conocidas. Esto yo creo que es muy conocido también, seguramente por quienes están presentes en la reunión, pero vale la pena nuevamente contextualizarlo, como el cambio climático es identificado como una de esas fronteras que estamos transgrediendo. Entonces se identifica que el origen de ese cambio en el clima es primero producido por el hombre, no corresponde a los ciclos tradicionales de largo alcance de los cambios que ha sufrido la temperatura promedio de la Tierra, que si bien ha tenido cambios en la temperatura promedio, se identifica el acelerado cambio en la temperatura, particularmente desde los inicios de la sociedad industrial, notablemente con el uso intensivo de los combustibles fósiles. Entonces, pues sobre esto ya hay, digamos, un amplio consenso científico, y de hecho en los documentos del panel intergubernamental de cambio climático, cada vez con mayor certeza vuelve y se reafirma que en efecto existe la suficiente evidencia científica como para decir que este es un cambio provocado por el ser humano, por el actuar del ser humano, y en particular pues por la sociedad industrial moderna, porque no es solamente la acción del hombre, porque hemos estado sobre la faz de la Tierra por mucho tiempo, pero es por un modo de producción concreto que implica una alta quema de combustibles fósiles, y eso hace entonces que
se exacerbe el cambio climático. Entonces eso es producido por los gases de efecto invernadero, como ustedes bien deben saber, y dentro de los responsables de las emisiones de los gases de efecto invernadero se identifica el sector de la energía como el principal aportante de estos gases de efecto invernadero. Tampoco es una sorpresa para nadie, y por eso entonces a nivel global hablamos de la necesidad de una transición energética, entendiendo que la energía es el aportante mayoritario a los gases de efecto invernadero que generan el calentamiento global. Por supuesto, existen otros eslabones. En segundo lugar, pues se destaca a nivel global el sector que se denomina AFOLU, por sus siglas en inglés, agricultura, silvicultura y cambios en el uso de la tierra, como uno de los importantes aportantes a nivel global. Ya cuando venimos entonces a Colombia, vemos que hay una redistribución de esa torta de responsabilidad de los sectores responsables de las emisiones. Entonces, en Colombia vemos que la energía es responsable de un poco más de 1/3 de esos gases de efecto invernadero. Tenemos también algo de procesos industriales y uso de productos, residuos, y otra vez el sector AFOLU, el sector correspondiente pues a los usos de la tierra. Entonces, el sector AFOLU, por supuesto, ocupa un lugar un poco más alto de lo que ocupa en el promedio global. Entonces, esto trae varias discusiones interesantes para el caso de nuestro país, porque uno escucha muchas veces decir que como el sector AFOLU es el responsable principal de las emisiones en Colombia, entonces que no tenemos que de pronto hacer mucho en energía. Entonces, sí quiero problematizar sobre esa afirmación porque, digamos, parte de unos supuestos de que estamos en un país del primer mundo en el que fácilmente podemos ejercer algún control en los usos de la tierra. Pero ese no es Colombia. Es decir, si bien acá tenemos que hacer en el sector AFOLU unos tremendos esfuerzos y uno intuitivamente podría decir que es el primer sector que debería recibir toda la atención, debemos recordar que el tema del uso de la tierra, inclusive desde la propiedad, es bastante complejo en Colombia. Es decir, en Colombia tenemos muchos problemas por la tenencia de la tierra, por su concentración, por la presencia de bandas ilegales, por la presencia de grupos residuales de la guerrilla, de paramilitares, problemas de todo tipo en esos usos de la tierra. Entonces, falta de presencia del Estado, es decir, no hemos ni siquiera podido rescatar la ruralidad colombiana como para decir pues que es relativamente sencillo ejercer acciones que mitiguen los gases de efecto invernadero producidos por el sector AFOLU. Es bastante complicado pensar que en Colombia, con sus complejidades y con la complejidad rural, podemos llevar a cabo acciones relativamente rápidas y sencillas en ese sector AFOLU. Yo creo que sobre la dificultad de la ruralidad colombiana y la tierra y la presencia estatal en Colombia no necesito desarrollar muchas ideas, pues porque está la historia de décadas de conflicto que nos llevan, digamos, a la dificultad de gestionar la tierra en Colombia. Entonces, si bien debemos desarrollar acciones en ese sector AFOLU, tenemos que ser conscientes de nuestras enormes limitaciones para poder que esas acciones puedan llevarse en el corto plazo y con el impacto que nosotros desearíamos, porque esto implica extensiones de tierra, implica poder y implica propiedad de grandes extensiones de tierra y poder de decisión sobre esas tierras que en Colombia infortunadamente no tenemos. Eso nos deja entonces también en el escenario de que la energía, inclusive con esas complejidades de la ruralidad colombiana, la energía tiene que jugar un papel preponderante e importante para las metas de descarbonización y para la reducción de emisiones en Colombia. Es decir, si bien es el segundo en el eslabón, queda en una posición supremamente complicada porque entendiendo la dificultad del sector AFOLU y esa gran torta, entonces los esfuerzos en el sector energía tienen que ser
tremendos para poder compensar esas dificultades que existen en el otro sector, sin decir pues que 35% sea poco, ¿cierto? Es bastante, pero evidentemente es el segundo en este eslabón. Entonces, esto deja al sector energía en Colombia con una enorme responsabilidad para su descarbonización, entendiendo que obviamente esto pasa pues por la extracción directa, todas las actividades de exploración y producción de combustibles fósiles, el sector transporte también con un componente enorme como aportante de los gases de efecto invernadero, ¿cierto? Más o menos el 40% dentro de esa torta de energía es responsabilidad del sector transporte. Yo creo que en transporte tenemos unos enormes retos, pero es uno de los sectores que necesariamente tienen que llevarse la mayor parte de la atención. Entonces, quería como llamar la atención sobre esta diferencia de los aportes de emisiones a nivel global, lo que tenemos en Colombia y los retos que tenemos en Colombia, pues por ser un país tan complejo, ¿sí? Y porque a la energía le toca salir, digamos, a salvar el partido de alguna forma, entendiendo la gran complejidad que tiene el sector afolo y el uso de la tierra en Colombia. Algunas ideas sobre el consumo final de energía en Colombia. Acá, por supuesto, estamos viendo pues una evolución desde el 2008. Entre el 2020, ahí pasaron cosas extrañas, pero esto no cambia de todas maneras mucho entre año y año, y sabemos que Colombia, no sé si sabemos que Colombia pues tiene una matriz energética predominantemente fósil, sigue siendo pues una matriz que no se distancia mucho de lo que vemos en los países o en el mundo, digamos en promedio global, en donde más o menos el 70 y algo, 80 y algo % de la energía proviene de combustibles fósiles. En Colombia vemos algo similar. Para el último BECO, el último balance energético colombiano, pues vemos una participación entre gas natural, petróleo y carbón de un poco más del 75%, entendiendo entonces pues que el sector transporte allí juega un papel preponderante. Esto lo menciono simplemente porque yo no creo que sea el caso de este auditorio, que seguramente es un auditorio pues muy cualificado, pero lo digo es porque en muchos escenarios se dice de manera incorrecta que Colombia tiene una matriz energética muy limpia. Obviamente esto parte de la confusión, de confundir energía y electricidad. Por supuesto, la matriz de energía eléctrica sí es predominantemente hidro, en donde no hay emisiones directas de CO2. Podríamos discutir sobre las emisiones de metano generadas por la biomasa que queda atrapada en las represas y el metano, teniendo en cuenta pues que el metano tiene un potencial de calentamiento mucho mayor al CO2, entre 23 y 38 veces dependiendo de la escala de tiempo en la que se mida, pero inclusive de alguna manera negando que existen emisiones de metano en las hidroeléctricas, pensemos solamente en las de CO2, la matriz eléctrica uno podría decir que desde el punto de vista del CO2 sí es limpia, pero la energética, por supuesto, pues que no es limpia. Entonces, hacia el año 2021 acá podemos ver parte de esa distribución, ¿cierto? El aporte, por acá tenemos un aporte de carbón, tenemos por acá biomasa, en energía eléctrica, que es como nuestra energía más o menos limpia, pues por supuesto hay una participación no tan alta como quisiéramos. Esto hace parte de los retos que nosotros tenemos como país, y es como tenemos una matriz eléctrica relativamente limpia y podemos seguirla descarbonizando inclusive más con las energías renovables, queremos que esta energía eléctrica como consumo final de energético aumente mucho más en proporción. Y eso sí nos ayudaría a jalonar bastante, mucho más la descarbonización del sector energía. Por supuesto, acá tenemos una participación importante también de gas natural y GLP, y en combustibles líquidos, pues que es donde nosotros tenemos los mayores retos en términos de descarbonización y lo que jalona de manera importante también la demanda de petróleo, pues refinación y todos sus subproductos. Entonces, allí tenemos identificados retos. Tampoco creo que esté diciendo nada nuevo al decir que el transporte debe ocupar parte importantísima de
de los retos que nosotros como sociedad tenemos. Y estos son retos como sociedad y no como sector eléctrico ni como sector energía solamente, porque esto pasa obviamente por repensarnos cuál es el papel de las ciudades y cómo las ciudades y el ordenamiento territorial ha sido un factor que potencie el uso de esos combustibles líquidos, potencie el que estemos metidos en trancones todo el tiempo y potencie que la calidad de vida en las ciudades también sea relativamente baja. Es decir, el tema de la movilidad atraviesa toda la vida de los colombianos en general y no solamente es una discusión de emisiones o no solamente es una discusión de descarbonización, ¿cierto? Si no apostamos a sistemas de transporte público masivo y por supuesto digno, es muy difícil pensar en la descarbonización del sector transporte y en disminuir la dependencia de esos combustibles líquidos. ¿Qué hace que no tengamos unos sistemas de transporte público dignos? Que primero, pues tenemos unas ciudades que ya hace rato superaron sus capacidades en términos de expansión y en términos de la capacidad de soportar gente. Esto tiene que ver, es un fenómeno típico de los países pobres, en donde la gente tiene que desplazarse de la periferia. El caso mío es un ejemplo típico. Yo soy de Pereira, yo debería estar tranquilo viviendo en Pereira, pero por falta de oportunidades, entonces mucha gente, así como yo, se ve obligada a irse al centro de la ciudad, digamos a la centralidad bogotana, y eso hace pues necesariamente que las ciudades colapsen. Entonces, con unas ciudades completamente sobrepobladas, con una mala distribución, gente que le toca salir desde el sur de la ciudad hasta el norte a desarrollar sus labores, digamos, es muy difícil pensar que una ciudad pueda ser viable, y esto tiene que ver, por supuesto, con transporte digno, con ordenamiento urbano. Entonces, por eso menciono que el tema del transporte y la descarbonización necesariamente también pasa por repensarnos la dinámica económica del país, para que no todo el mundo se venga para Bogotá, hacia Bogotá, y también repensarnos cómo deben funcionar esos sistemas de transporte público. Entonces, por eso menciono que es una discusión de sociedad y no simplemente una discusión de poner muchos carros eléctricos, porque esa tampoco sería la solución, ¿cierto? Desde varias perspectivas. Bien, esta situación entonces, que no es nueva tampoco, de descarbonización y de cumplimiento de metas, llevó a imponer o no a imponer, llevó a determinar unas contribuciones nacionales en donde cada uno de los países se comprometía a unos niveles determinados de descarbonización. Digamos que el consenso científico, lo que dicta el IPCC, que es el órgano que debe primar todas las decisiones, que debe guiar de alguna forma las decisiones de política pública, que es lo que dicta la ciencia y los últimos avances, decía entonces que para poder meternos en una zona segura, para mitigar el calentamiento global, las emisiones a 2030 debían disminuir un 45% con respecto a las del 2010. Infortunadamente, pues la mayoría de países están incumpliendo. Colombia también está incumpliendo esta meta y seguramente no vamos a alcanzar a cumplir la meta en el 2030. El resto de países seguramente tampoco. Y al contrario de ir disminuyendo y de ir tratando de alcanzar esta meta del 45%, por lejana que se vea, vamos es al contrario, vamos es al revés. No solamente no estamos disminuyendo, ni siquiera quedándonos estables, sino que estamos es aumentando las emisiones. Es decir, infortunadamente vamos en contravía de los compromisos y en contravía de lo que deberían ser los esfuerzos de descarbonización. Esto es muy problemático. ¿Por qué? Porque uno siente que año tras año pareciera que existe en el ambiente una intención, una voluntad política de gobiernos, empresas, ciudadanos de descarbonizar la economía, de descarbonizar los imaginarios, pero las cifras pues están ahí y muestran que vamos es al revés del cumplimiento. Entonces yo creo que esto también ameritaría como
nuevamente sendas discusiones como sociedad, porque el discurso va por un lado y la acción va por el otro. Es decir, es un doble discurso, es la doble moral de la acción climática en la que todos nosotros tenemos, por supuesto, una responsabilidad. Nuevamente, creo que no estoy diciendo nada nuevo. Entonces, en este contexto, que me encantaría que fuera un poco más alentador, pero pues me tengo que apegar a las cifras, no lo es. En este contexto, me gustaría mencionar entonces qué es lo que se concibe como parte de esa contribución y el imperativo ético que tienen todos los países de tratar de aportar en la medida de sus posibilidades a la descarbonización, inclusive para poder cumplir las metas en las que los gobiernos anteriores se han comprometido, digamos, en las que estamos cortos en cumpliendo, lo que se ha visto como propuesta para en este nuevo gobierno. Entonces yo creo que es muy conocido por ustedes el tema de la propuesta de la transición energética justa. El apellido de justa no quiere decir que es que lo anterior fuera injusto, simplemente que lo anterior, digamos, esa concepción de transición energética se veía un poco más como una apuesta de un recambio tecnológico, mayoritariamente, es decir, un recambio tecnológico, un cambio de unas tecnologías más contaminantes por unas menos contaminantes, sin de pronto unos alcances en términos de superación de la inequidad en un país como Colombia, que es un tema urgente. Y allí entonces es donde siente uno que se propone o lo que motiva ese apellido de lo justo. Entonces, esto seguramente ustedes lo han escuchado ustedes en muchos espacios, pero estos son los pilares que se han propuesto como la guía para la transición energética justa. Entonces, en primer lugar, la equidad energética, entendiendo que Colombia, partiendo de la realidad, y es que Colombia pues, es un país absolutamente desigual, hay una pésima distribución del ingreso. Tenemos en este momento pues, un 70 y algo % de personas que viven pues en la pobreza o en la pobreza extrema. Esto pues son cifras oficiales, es una realidad, infortunadamente es el país que tenemos al cual nos toca pues, responderle. Entonces, entendiendo que el acceso a la energía eléctrica hace parte también de la superación de la inequidad y también en unas zonas del país más que en otras, por supuesto, y entendiendo que eso puede generar también cierta nivelación de la cancha, especialmente en la ruralidad colombiana. Entonces hay unos problemas urgentes en unos sectores que son más críticos que otros, y allí se entiende la energía como un vehículo de desarrollo y como un vehículo también para potenciar proyectos productivos, para potenciar la economía de diferentes regiones. Yo creo pues que sobre eso no habría mayor debate y es un tema también sobrediagnosticado. En segundo lugar, el pilar de la soberanía, la confiabilidad y la gradualidad. Yo siento que sobre esto ha habido mucha tergiversación del mensaje. Uno escucha a veces, y a mí me ha tocado escucharlo en diferentes escenarios, en foros, en conversaciones, etcétera, ¿cierto? Que es que la transición energética no se hace de un día para otro. De acuerdo, o sea, pues ¿quién va a estar en desacuerdo con eso? Por supuesto que la transición energética no se hace de un día para otro. Una transición implica planeación y la planeación implica perspectiva de largo plazo, prospectivo. Entonces, por eso se habla de cierto espacio de décadas para poder que haya unas transformaciones que además no terminan. Cuando yo escucho que se pregunta ¿cuánto va a durar la transición energética? A mí me parece per se una pregunta mal formulada, ¿cierto? Es como si la transición energética parara un día, como ya alcanzamos la transición. Es una transición y será constante y será permanente. Siempre estaremos transitando hacia nuevos estadios del uso de los energéticos, por lo tanto será un proceso de nunca acabar. Podrá tener unos puntos de estabilidad hacia un futuro muy lejano, pero es difícil pensar que la transición energética es un punto de llegada concreto que va a ser en 10, 15 o 20 años, ¿cierto? Hace parte de la construcción de la prospectiva. Entonces, en efecto, y pues desde la unidad de planeación minero-energética tenemos esto absolutamente claro. La gradualidad, por supuesto, implica ir determinando unos hitos en el tiempo para la descarbonización y mirando
alcanzar esos hitos, qué esfuerzos y en qué sectores y en qué momentos tienen que realizarse ciertas acciones para poder meternos en una senda de descarbonización y de reducción de emisiones. Entonces, por supuesto, se entiende la necesidad de la gradualidad. Esto no puede suceder de un día para otro, esto no sucede en 3 años y medio, no sucede en 4, yo creo que sobre eso hay absoluto consenso, pero sí hay consenso en que debemos ser mucho más ambiciosos y agresivos porque estamos tarde. Estamos sacando mala nota en la tarea, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Entonces, tenemos que acelerar los esfuerzos. Acelerar no implica que va a ser de un día para otro, acelerar implica eso, ser más decididos y más ambiciosos en la consecución de las metas, entendiendo que es un proceso de décadas, por supuesto. Un tema de soberanía, estoy apenas en el segundo pilar, un tema de confiabilidad, esto entendiendo, tiene que ver de alguna manera también con la gradualidad. Si hablamos de confiabilidad de pronto, bueno, en el sector de líquidos y gas natural, por supuesto, el tema de la confiabilidad está a la orden del día, debemos garantizar, y esa hace parte también de la tarea de la unidad en este caso concreto, garantizar las necesidades en el corto y mediano y largo plazo de gas natural, GLP, los diferentes energéticos, líquidos, por supuesto, mirar cómo aumentamos las capacidades de almacenamiento estratégico en líquidos, por ejemplo, cómo reforzamos el sistema de gas natural, construyendo algunos tramos adicionales, cerrando algunos anillos, generando más capacidades para bidireccionalidad en algunos tramos, cómo le damos viabilidad, por ejemplo, a la planta de regasificación del Pacífico como otra de las estrategias de largo plazo para confiabilidad, cómo podemos viabilizar lo más pronto posible la entrada de esas moléculas de gas offshore provenientes de los recientes hallazgos de Uchuva, de Gorgon y todo el resto de descubrimientos que se hagan en los próximos años. Es decir, esa es nuestra tarea, asegurar también la confiabilidad, en ese caso concreto que menciono, pues de combustibles, pues de líquidos, gas natural, GLP, en general, este tipo de energéticos. Y por supuesto, en energía eléctrica también la discusión está a la orden del día. Entendemos perfectamente los retos técnicos de la inclusión de renovables en el sistema eléctrico, en el sistema interconectado nacional. Sabemos que las renovables introducen componentes altas de variabilidad, incertidumbre, y eso eventualmente puede hacer perder flexibilidad al sistema. ¿Eso nos pone en qué retos? Nos pone entonces en el reto de yo descarbonizo un poco más la matriz energética, pero yo sé que tengo descubriendo algunos problemas por otro lado. Entonces nos toca hacerle frente a la variabilidad de estas fuentes. La variabilidad de estas fuentes pues, implica tener también mayores capacidades de energía firme o dispositivos de almacenamiento que ayuden a a desarrollar acciones de regulación secundaria en el sistema, de regulación de frecuencia. También implica mejorar y adquirir mejores tecnologías de convertidores, que son los que hacen la interfaz entre esa energía renovable y el sistema. El desarrollo de los convertidores y de la electrónica de potencia también nos va a permitir amortiguar un poco la entrada de las renovables para mejorar, por un lado, estabilidad de tensión y por otro lado, estabilidad de frecuencia. Son problemas que, por supuesto, tenemos absolutamente mapeados e identificados y que van a ser también punta de lanza de nuestras apuestas en la unidad de planeación minera energética. Desde ya vienen en discusión, hay dispositivos FACS, los Flexible DC Transmission Systems ya ubicados en diferentes partes del país desde hace muchos años. Hay unas Smart Valves que se acaban de instalar en la costa y seguiremos en esta apuesta. Hay un tema de compensadores, por ejemplo, para tratar de compensar estos efectos. Sabemos que la pérdida de inercia al no tener grandes masas rodantes, que es lo que proveen las termoeléctricas y las hidroeléctricas, genera también problemas. XM tiene esto también muy bien identificado con unas proyecciones interesantes. Acá me acaba de salir algo de que mi conexión inestable. No sé si me están escuchando más o menos bien o... Sí, te estamos escuchando bien, Carlos. Bueno, listo. Sí, es que me había salido un letrero, entonces quería verificar.
Entonces, en confiabilidad sí que tenemos retos interesantes, retos muy chéveres y que a mí como ingeniero me emocionan mucho. Para mí son un playground porque implican modelos matemáticos, implican modelos de optimización, implican desarrollo tecnológico. Ahí las posibilidades de colaboración con industria, con academia son tremendas. Entonces también aprovecho para hacer ese llamado que en ese sentido, y es que desde la unidad estamos de puertas abiertas para recibir todas las propuestas, de sentarnos a discutir en algunos eventos particulares. Es decir, aprovecho acá para transmitir esa invitación desde la unidad a que nos sentemos a discutir estos temas que tienen unos niveles de rigurosidad técnica bastante importantes y que hacen parte de nuestro quehacer y de nuestro día a día en la unidad. Y este pilar, es que este segundo pilar tiene bastante carne. Y en soberanía, pues yo creo que también es bastante autoexplicativo el concepto. ¿Qué queremos? Queremos, por supuesto, como lo quieren todos los países del mundo, y ya hemos visto lo que ha pasado en Europa, sobre lo cual también podemos discutir. Bueno, hago el pequeño paréntesis. En Europa lo que ha pasado es precisamente que nunca se hizo una transición energética. Si se hubiera hecho una transición energética, no existiría esa altísima dependencia de combustibles de otros lados. ¿Qué se hizo en Europa? Y esto es pues lo que se ha discutido también, lo que empiezan a discutir muchos académicos en el mundo, pues lo que se hizo fue una adición energética. Se incluyeron unos paquetes importantes de energía renovable, pero realmente no hubo un recambio de la matriz absoluta. En términos porcentuales, se vio como una mayor participación de renovables y otros energéticos, pero en términos absolutos, siguió la dependencia de combustibles fósiles. La definición de transición energética es cambiar el mix y superar la dependencia. No quiere decir eliminarlos, quiere decir es superar la dependencia de unos combustibles que se identifican como los causantes del cambio climático. No fue lo que pasó en Europa, y esa experiencia precisamente nos sirve es para prepararnos de mejor manera y acelerar y disminuir la dependencia de esos combustibles fósiles que sabemos que están sujetos a enormes conflictos geopolíticos. Entonces, en términos de soberanía, yo creo que no hay bastante más que agregar. Queremos que esa energía sea colombiana, queremos que todo tipo de energía provenga de nuestras mismas fuentes, por supuesto en una senda de transición en donde la descarbonización esté al orden del día, pero queremos también, por ejemplo, que la misma gente, y eso es lo que se trata de promover con lo de las comunidades energéticas, es que la misma gente pueda generar sus propios proyectos, que apalanque sus proyectos productivos, que la misma gente decida qué es lo que quiere hacer con esa energía, y que eso nos ayude también pues a generar unas capacidades productivas, fundamentalmente en el agro, en donde hay unos rezagos importantes. Entonces, esa soberanía también pasa porque seamos dueños de nuestro sol, dueños de nuestro propio viento y dueños del resto de recursos, así no sean renovables, por supuesto, pero que haya una participación colombiana importante en estos recursos, sin negar, evidentemente, que la participación privada y la inversión extranjera juega también un papel importante. Creo que todas pueden coexistir, pero siempre pensando, obviamente, en que exista el mayor nivel de soberanía, que es algo que a todos los países, es una discusión mundial que todos los países, por supuesto, persiguen, ¿cierto? Evitar la dependencia de combustibles estratégicos de otras zonas. Un tercer pilar que yo creo que también es muy evidente en estas nuevas etapas y es participación social incluyente, y es que estas decisiones de la transición no sean simplemente que una gente se encierra en un escritorio a tomar las decisiones, sino que sean consensuadas, consultadas y construidas con la misma gente. Parte de este ejercicio fue pues también la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, y en este caso concreto, en la hoja de ruta de transición energética, pues hay diferentes diálogos regionales y además de eso, algunos diálogos sectoriales y con diferentes gremios.
es probable que algunos de los participantes en esta discusión de acá, en esta reunión, en este webinar, hayan participado en algunos de esos escenarios que se hacen con toda la industria en general. Y parte importante de ese ejercicio es escuchar, pero tomar decisiones con base en eso que son las preocupaciones. Bien. Y por último, un pilar que desde la unidad de planeación minero-energética nos gusta bastante es la gestión intensiva del conocimiento, entendiendo que va a ser muy difícil pensarnos una transición energética sin una participación activa de los centros de investigación, centros de pensamiento, las universidades, los grupos de investigación, el mismo SENA como uno de los pilares importantes para aumentar las capacidades técnicas y tecnológicas en las regiones y que sean también esas personas formadas desde el SENA los que también sean los futuros operadores de los sistemas híbridos, los operadores y quienes le hagan mantenimiento a los diferentes sistemas, quienes también propongan soluciones, hagan dimensionamiento. Creo que también a través de SENA hay bastantes oportunidades para mencionar simplemente pues, que no es solamente a través de los grandes centros universitarios que evidentemente también juegan un papel preponderante y protagónico en estos aportes a la transición. Y esto se une todo entre sí, porque queremos también que ese aporte de las universidades del SENA también esté presente en esta participación social con sus capacidades de llegar a las diferentes regiones, pero que también estos estudios de confiabilidad y cómo van a ser las sendas para mirar cuán gradual va a ser la transición, pues también deben estar soportados por una gestión intensiva del conocimiento. Entonces, más que decir que son 4 pilares que no se hablan, están perfectamente intercomunicados y lo que tenemos es una cantidad de vasos comunicantes entre ellos. Parte de eso entonces se ha materializado en algunas apuestas concretas en el Plan Nacional de Desarrollo. Acá simplemente quiero decir, para no extenderme en esta diapositiva, que no es posible una transición energética, entendiendo que una transición no es cambiar unas tecnologías por otras, no es llenar todo de paneles y listo, y fin de la transición. Entonces, entendiendo que una transición energética va mucho más allá que un simple recambio tecnológico, hay que entender que no es posible pensar en una transición energética sin pensarse en otras transiciones. Implica una transición productiva, por supuesto, porque sin una transición productiva y fiscal va a ser muy difícil pensar que podemos compensar algunos renglones de la economía y una estabilidad macroeconómica también que tenemos a partir de las rentas de los combustibles fósiles. Yo creo que eso es absolutamente evidente para todo el mundo y por eso parte de nuestra apuesta, y no solo nuestra, sino la de muchos países en el mundo, es transitar hacia economías que en su proceso de descarbonización puedan diversificar también su canasta exportadora, su canasta productiva, y eso implica grandes transiciones. Por eso es que todas estas discusiones sin lo que se pueda coordinar con la industria y comercio en general, pues va a ser muy difícil de lograr, por supuesto. Necesitamos fortalecer el aparato productivo colombiano para que sea lo que en algún momento de la historia del siglo XX soñamos que fuera, y es que fuera un aparato productivo con unas capacidades exportadoras importantes, no solamente de materias primas, sino de productos que contengan transformaciones tecnológicas importantes y que diversifiquen de alguna manera la canasta. Como ustedes saben, no hay nada más peligroso que poner todos los huevos en la misma canasta, y entonces esta es una oportunidad, si se quiere, para revivir, enderezar y sacar a flote nuestro aparato productivo. Entonces, es evidente que sin transformación fiscal y productiva difícilmente podemos tener una transición energética. Esto tiene que ir a la par, tiene que ir acompasado, coordinado, planeado. Eso es muy importante, planeado y coordinado, porque se necesitan apuestas, se necesitan señales claras y se necesitan esfuerzos de todos los sectores. Lo que ha pasado hasta el momento, y esto ha pasado en todo el mundo, ¿cierto? Es que esto se ha dejado como a libertad de lo que los actores consideren, e infortunadamente, pues ahí están los resultados, y es que esta estrategia no ha funcionado. Se necesita mejor coordinación y cooperación
fundamentalmente para jalar hacia ese objetivo. Entonces, en esto, ¿qué papel tiene la UME? Tiene enormes tareas. Nuestra labor como planeadores pues va en un horizonte de tiempo muy variado. En el corto plazo nosotros, como lo había mencionado anteriormente, nosotros tenemos la responsabilidad de asegurar el abastecimiento de los diferentes energéticos. Por eso nosotros tenemos un plan de abastecimiento de gas natural que está en proceso además de actualización. En términos de combustibles líquidos, vamos en la misma dirección. Hemos identificado unas oportunidades y unos proyectos que se deben desarrollar en almacenamiento estratégico. Como ustedes saben, también hay un proyecto identificado a través del último plan indicativo de líquidos, que es el poliducto Jumbo Pasto. Creo que la catástrofe de los últimos meses nos deja mucho más claro la necesidad urgente de ese poliducto que ya está identificado y que estamos pues en espera de la CREC de que emita una resolución donde nos explique las reglas que va a haber para el proceso de la adjudicación de este proyecto, de este poliducto Jumbo Pasto. Hay otros, por supuesto, por allí identificados. Y en términos de gas natural, creo que ustedes saben también pues, que hay bastantes proyectos de refuerzo y de cierre de anillos, de bidireccionalidad de algunos tramos, y uno de los proyectos que más suena, que es la estación de regasificación del Pacífico, o los elementos para asegurar los diferentes anillos de confiabilidad ante potenciales eventos de sequías extremas. Entonces, ustedes saben que como planeadores, nosotros minimizamos el máximo riesgo o el máximo arrepentimiento, y en ese orden de ideas tenemos que estar preparados, tenemos que hacer planeación robusta, planeación bajo incertidumbre, y esto implica estar preparados para los peores escenarios, maximizando el potencial pago que haremos en el futuro pues para la materialización de esos eventos. En el mediano plazo también tenemos otros programas, otros planes de amplio conocimiento, que son digamos, el PAI-PROUR, el Programa de Uso Racional Eficiente de la Energía, donde damos unas señales también importantes en términos de la misma reducción de emisiones y cuáles son los sectores en donde pueden estar los esfuerzos más eficientes para eso. En energía eléctrica tenemos el conocido Plan de Expansión de Referencia Generación-Transmisión. Hay un plan, y yo quiero llamar la atención sobre este, que es muy interesante, que es el PIEC, Plan Indicativo de Expansión de la Cobertura, en donde se identifican, se mapean georreferenciados diferentes alternativas para llegarle a esas comunidades que hoy en día no tienen energía eléctrica. Creo que hay muchas oportunidades y oportunidades de coordinación con otros sectores, así no estén directamente ligados a la energía eléctrica, ¿sí? Porque mapea en una grilla de 1 kilómetro por kilómetro, en donde puede haber usuarios sujetos a instalación de una microred o de soluciones fotovoltaicas individuales o una expansión de red. Yo creo que en la presencia territorial de algunas empresas, al tener ese mapeo, creo que facilitaría mucho la entrada a los territorios, la comunicación con esas comunidades, establecer planes claros que apalanquen la energización de esas zonas, y nosotros ya tenemos ese mapeo. Ya tenemos inclusive unos costos estimados, es decir, ya hay un producto que le facilitaría mucho a todo el sector en general esa presencia territorial y el aumento de la cobertura en esos territorios. Y por supuesto, Plan Nacional de Desarrollo Minero con enfoque territorial, que estará viendo a luz en los próximos meses seguramente. Y ya en la prospectiva, en la planeación de largo plazo, tenemos el Plan Energético Nacional, que se piensa ya a horizontes de 30 años y que piensa cuáles son esas posibles sendas de descarbonización, cuáles son las posibles sendas y los esfuerzos que hay que hacer en la demanda y cómo tendría que cambiar esa matriz energética en general de aquí al 2050. Yo quiero acá compartirles como parte de lo que es la última actualización de la UME, lo que está acabadito de salir del horno, que es el proceso de asignación de capacidad de proyectos, notablemente de generación, que es lo que más interesa. Ustedes saben que cuando los generadores, no los autogeneradores a pequeña escala, sino los grandes generadores, digamos, tiene 1 mega hacia arriba, nosotros recibimos, sí, más o menos a partir de 2 megas hacia arriba, en este caso concreto, en esta última asignación. Cuando un generador se quiere conectar al sistema,
Si bien esto corre por cuenta y riesgo del inversionista, sí tiene que tener una aprobación previa para saber si se puede conectar o no al sistema. ¿A dónde van los nuevos generadores que se quieren conectar al sistema? Para saber si pueden conectarse o no, vienen a la UCME. Y en la UCME nosotros les damos un concepto donde se les aprueba o se les niega el poder conectarse al sistema. Uno diría, pero ¿por qué se les niega si eso es mejor, cierto? Si es más confiabilidad, etcétera? Pues porque el sistema tiene unas capacidades físicas y técnicas, ¿ok? Por mucha energía, por mucho potencial que tengamos, no tenemos la capacidad de generar la infraestructura en el tiempo que se requiere para que esa energía sea evacuada. Tenemos unas limitaciones y con respecto a esas limitaciones tenemos que actuar. No obstante, en la asignación que terminó hace un par de días, les cuento que hubo una asignación de 7.500 nuevos megavatios que se van a estar incorporando al sistema entre este año y el 2032. Y de esos 7.500 megas, la mayoría será de proyectos de energía solar, con 47 proyectos particularmente, y sumando 5.774 megavatios. Entonces, nuevamente se reconfirma que el apetito y el gran interés de inversión en el país está por el lado de energía solar fotovoltaica. En energía eólica tuvimos también una participación importante y tendríamos 1.238 nuevos megavatios incorporados al sistema de aquí al 2032. Estos de esta última asignación, por supuesto ya hay unas que vienen en camino, ¿no? Esto es la última asignación, la última actualización. Y pues en términos de las zonas, se destaca la zona GCM, Guajira Cesar Magdalena, que tampoco es sorpresa, pero con beneplácito. Vimos también que la zona del eje cafetero fue la segunda zona, digamos, distribuida por área operativa, que tuvo mayor o que atrajo más interés para la instalación de proyectos en una zona del eje cafetero, particularmente pues solar, la mayoría, y unos proyectos hidro. Entonces, esto como para contarles algunas cifras que estamos todavía consolidando y que apenas ayer estuvimos informando al país. Con respecto a otros de los procesos importantes que desde la UCME se viabilizan, es el tema de la emisión de los certificados de incentivos tributarios. Ustedes saben que los proyectos de fuentes no convencionales de energía y los proyectos de gestión eficiente de energía son sujetos a unas exenciones tributarias, ¿cierto? En términos pues, arancelarios, de IVA, de depreciación acelerada, de deducción del impuesto de renta, que hacen parte también de las responsabilidades que nosotros tenemos desde el 2020 más o menos que se ha iniciado este proceso. La UCME ha evaluado 2.500 solicitudes entre estos proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable y de eficiencia. La mayoría, por supuesto, están concentrados en solicitudes para proyectos de tipo solar. Esto, digamos, es un habilitador enorme porque estos son proyectos que, si bien son muy dispersos, precisamente muestran que hay un gran interés de pequeñas, medianas y grandes industrias o inclusive de particulares que quieren poner su panel y aportar a la transición y también tener un impacto en el mediano plazo en su tarifa. Les cuento también que en este momento se recibieron comentarios para los proyectos de hidrógeno para determinar cuáles son los bienes y servicios que serían sujetos a estos incentivos tributarios para proyectos de hidrógeno. Entonces, ahí les pedimos todavía un poquitico de paciencia, pero estamos en esa tarea para informarle al país, entonces, cuáles serían esos bienes y servicios para que quienes adelanten proyectos de hidrógeno puedan entonces llegar a nosotros, llegar a la UCME y solicitar su certificado de incentivos tributarios. Unas ideas muy rápidas sobre el Plan Energético Nacional, que es lo que nosotros denominamos el PEN. Obviamente acá nosotros determinamos muchas rutas posibles de descarbonización o de reducción de emisiones, unas más agresivas que otras, unas que incorporan gas natural como energético de transición de manera un poco más agresiva o no, otras que consideran un poco más
electrificación de la sociedad en su conjunto, coexistencia, por supuesto, con el gas natural, y otras que consideran un desarrollo pleno de muchas tecnologías que hoy todavía están en etapas muy preliminares de TRE, de Technology Readiness Level, TRL, pero incorporando, digamos, jugando un poquitico con las incertidumbres del futuro, lo que hacemos en esa perspectiva es determinar diferentes escenarios y mirar a ver cuáles pueden ser esas posibles rutas. Y un poco ya para terminar, y quedan creo, un par de minutos, nosotros nos queremos pensar unas nuevas formas de planificación también o reforzar las que la unidad ya había mapeado. Por supuesto, nosotros somos militantes de la frase de construir sobre lo construido. Por supuesto, acá en la planeación ha habido unas apuestas muy interesantes desde los enfoques, un poco más de enfoque social, territorial, ambiental, y nosotros queremos, por supuesto, potenciar eso. Queremos siempre realizar la planeación casi que en doble vía, muy comunicados con lo que está sucediendo con los territorios, con las empresas, con su quehacer en las regiones, para poder tomar las mejores decisiones. Y que los proyectos que se identifiquen de gas natural, de poliductos, de transmisión de energía, etcétera, puedan construirse en los menores tiempos posibles. A todos nos interesa es que esa infraestructura pueda entrar en funcionamiento muy pronto, y entre mejor nosotros hagamos la identificación de las posibles barreras o los habilitadores, pues más éxito vamos a tener como país en ese proceso de planeación. Bueno, y dos comentarios muy rápidos sobre el tema de comunidades en dos vías. La regulación estará, primero, pues hay que esperar a que se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo. Segundo, nosotros daremos algunas ideas para que la CREC sea la que regule todo el detalle, la filigrana de lo concerniente a las comunidades energéticas. La discusión regulatoria es una vía de la discusión, pero por otro lado, lo concreto de las comunidades, en donde me preguntan, ¿pero qué es una comunidad? Entonces yo digo, pues, hay una propuesta en el plan, pero eso tiene que ser desarrollado por la CREC, donde va a estar. Yo no puedo reemplazar una resolución de la CREC que seguramente tendrá muchas páginas y muchas explicaciones y muchos soportes. Está en construcción, que eso hace parte de lo importante. Tenemos todos voz para poder definir y para poder delimitar qué va a ser o no una comunidad. Pero en términos prácticos, ¿qué es una comunidad energética? O sea, no tenemos que complicarnos con eso. Si hay una comunidad organizada, ¿cierto? Con formas asociativas, cooperativas, comunales, y quieren tener un proyecto de energía con fuentes no convencionales de energía renovable para apalancar un proyecto productivo de la zona y para mejorar sus condiciones, no busque más. Eso es una comunidad energética. Listo. ¿Ok? O sea, no hay que preocuparse mucho, por lo menos en este momento, que si va a ser a partir de 1 mega o de 2 o de 3 y cómo va a ser remunerado el excedente. Ojalá sea muy bien remunerado el excedente para que esos proyectos tengan un cierre financiero atractivo para los diferentes incumbentes. Entonces, pero eso será la labor de la CREC. O sea, esa será la labor en un futuro, pero de manera muy genérica, esas podrían ser como las características generales de las comunidades. Bueno, yo dejo ahí para tratar de respetar un poco el tiempo pues, de la discusión. No sé si hay como... Yo puedo tener, yo creo que como unos 10-15 minutos, tal vez por si quieren desarrollar alguna discusión, escuchar sus aportes, por supuesto. Perfecto, Carlos. Muchas gracias por tu intervención. Muy interesante todo lo conversado el día de hoy. Si me permites unos minutos, doy una información y continuamos con las preguntas para ya finalizar como tal este webinar. Listo, tú me dirás cómo procedemos. Listo, quiero compartir con todos de que se les estarán enviando las memorias de este webinar por medio de los correos que inscribieron a la hora de participar en él, y por el hecho de estar aquí compartiendo con nosotros, de recibir esta información, son ya en este momento acreedores de un 30% de descuento en el diplomado de hidrógeno con el que contamos actualmente en Buró Veritas. En pantalla pueden ver el contacto de Diana Carolina Espejo, que es la persona que se encargará de ayudarles a redimir este descuento con el que cuentan para el diplomado de hidrógeno.
En pantalla está el teléfono, yo igual lo comparto ahora por el chat y pues está todo el chat y la sección de preguntas y respuestas abiertas para que Carlos pueda responder esta información y todas las dudas que ustedes tengan en este momento. Perfecto, Carlos. Las preguntas se encuentran en el chat. No sé si prefieras que te lea alguna de las preguntas o prefieres de pronto elegir cuáles de pronto son las más relevantes para responderlas. A ver, los proyectos SUBME, bueno, yo por supuesto no me puedo referir a proyectos concretos o convocatorias concretas. Esquemas de confiabilidad regulatorio actual. El esquema de confiabilidad regulatorio actual está en concordancia con la expansión de generación que planea la UME. Bueno, acá es importante recordar que nosotros no planeamos la generación. Uno dice, pero qué raro, si yo veo que la UME saca un plan de generación. Nosotros sacamos un plan de expansión de generación, pero es un plan indicativo. Nosotros la UME no dice dónde va a haber nueva generación, ni por tecnología, ni por ubicación, ni por subestación. No, nuestro plan es un plan indicativo que analiza unos escenarios futuros, si entra todo Hidroituango, si entra medio, si en efecto va a tener, si la guía de caudal ambiental va a implicar entonces que tengamos menos capacidad de hidro, si vamos a tener un niño prolongado o no. Bueno, analizamos varios escenarios de energía eléctrica fundamentalmente, evolución del impuesto al carbono, etcétera. Y simplemente proponemos unos escenarios ante el país, ¿cierto? Pero la expansión de la generación, no, digamos, nosotros no decidimos sobre eso. Sobre lo que sí decidimos es sobre la transmisión, ¿ok? En donde sí identificamos unas necesidades y eso hace parte de las convocatorias de la UME. Por supuesto, las convocatorias o la subasta de confiabilidad que ustedes conocieron hace poco, en donde pues, se nos informó por parte de la CREC. Obviamente nosotros ahí tenemos cosas para decir en términos de cómo vemos la perspectiva energética hacia el futuro y si vemos que eventualmente ante un fenómeno climático extremo, pues puede haber algún faltante en términos energéticos. Entonces, claro que hay coordinación, pero digamos que en lo que respecta al plan de generación, es un plan indicativo y la generación se da por cuenta y riesgo de los inversionistas. Esa es, digamos, la normatividad colombiana, a diferencia de la de transmisión. ¿Cómo ve la participación social en el sector eléctrico? Esta es una muy buena pregunta, pues nosotros vemos muchas oportunidades, principalmente a través de lo que les mencionaba ahorita, el plan indicativo de expansión de cobertura. Esto implica unos esfuerzos de presencia territorial para determinar esos posibles proyectos de expansión de redes o de soluciones individuales o de microredes / comunidades, ¿cierto? ¿Cómo podemos viabilizarlos? Nosotros estamos conformando en este momento un equipo social ambiental precisamente pues para que desarrollen, identifiquen y mapeen esa labor a través de la participación en los fondos, en donde nosotros damos un concepto técnico también. Estamos en este momento desarrollando un plan en donde vamos a tener unos pilotos en algunas regiones para fortalecer las capacidades de la gente o de los entes territoriales para para el desarrollo, la concepción de los proyectos y para las solicitudes pues, de apoyo a través de los fondos. Y en efecto, para la transmisión de energía necesitamos también fortalecer las alertas tempranas y tener una mayor participación y unos ojos muy cercanos en el territorio que nos permitan determinar para algunos proyectos identificados de transmisión, por ejemplo, cuáles pueden ser las potenciales barreras o los habilitadores. Allí nosotros sentimos que tenemos una tarea muy importante y entre más presencia y mapeo territorial nosotros tengamos para nuestra expansión, en este caso concreto de la transmisión, más posibilidad de éxito van a tener esos planes o esas expansiones hacia el futuro. Tiene un plan definido para alcanzar unas metas 2025. Bueno, se plantea
la penetración efectiva de unos 2.000 megas, aunque esto todavía está como en discusión. Es importante recordar que si bien hay proyectos aprobados a través de diferentes mecanismos de subastas de energía renovable, si bien hay muchos megavatios en cola, estos proyectos, la gran mayoría todavía no están inyectando energía al sistema interconectado nacional. Es decir, parte de nuestro reto es que esos megavatios no estén en el papel, sino que en efecto estén inyectándose al sistema. Tristemente, en este momento en el país hay 296 megavatios, según la última actualización del equipo, 296 megavatios de energía renovable no convencional, pues al SIN, sin contar autogeneración, que están siendo inyectados, cuando tenemos sobre el papel miles y miles de megavatios. Entonces no nos interesa tener proyectos que estén inyectando esa energía. En términos porcentuales de energía, porque hablar de capacidad instalada también es engañoso, ¿no? Y más cuando solar y eólica tienen unos factores de planta tan bajos. En términos de energía, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de que hoy, día a día, según los reportes de XM, estamos hablando de 0.6, 0.8, 0.9% de la energía que proviene de fuentes no convencionales de energía renovable. Eso es muy bajo, y lo que nosotros queremos es subir ese porcentaje, viabilizando los proyectos y priorizando los proyectos que puedan entrar en el corto plazo. Bueno. Infraestructura de gaseada, sí, incluirá gestión apoyo Jobo Medellín, sí, esto hace parte de lo que queremos mapear y los esfuerzos regionales. Como les digo, la presencia regional, y acá las puertas están abiertas para que ustedes nos ayuden a identificar en lo que esté en nuestra competencia, por supuesto, lo que ustedes sientan en donde que de pronto no tenemos muy mapeado y que nos digan que puede haber una presencia importante de la UCME, por favor, comuníquenos y llámenos la atención sobre algunos proyectos particulares donde sientan que podemos tener alguna oportunidad. ¿Cómo se piensa atender las comunidades de influencia directa de hidrocarburos y minería, donde su carburó depende de otro 80%? Esto es una pregunta muy importante, esto hace parte de lo que hablaba ahorita. La transición energética no es solamente un cambio tecnológico, sino que es una transición fiscal, productiva, y una transición sociolaboral también. Esto hace parte de lo que hay que proponer en las zonas que a futuro, obviamente, nuevamente, esto no va a pasar ni en 4, ni en 5, ni en 10 años. Esto es una apuesta pues, hacia el futuro. Pero de aquí al 2035, 2040, sí tenemos que tener ya muy depurado y tener en marcha planes que permitan una transición sociolaboral para ofrecer alternativas de vida digna a algunas zonas que dependen fuertemente de la explotación de algunos minerales energéticos que seguramente en el 2040 no van a tener la demanda que tienen hoy en día. Esa es una responsabilidad, por supuesto, que tiene en general no este gobierno, sino el Estado colombiano, de adaptarse a las necesidades del mundo en el futuro, y por eso la labor importante de prospectiva. Es una pregunta súper importante. Yo no tengo la respuesta, por supuesto, porque esto hace parte de los planes del Ministerio del Trabajo y de las propuestas que se tengan pues, para estos sectores, pero nosotros sí tendremos una labor muy importante determinando unas posibles sendas de dependencia o de abandono de alguna dependencia de esas actividades en muchas zonas del país. Entonces, hace parte, por supuesto, de los retos que tenemos como país y que están discutiendo también en todo el mundo, por supuesto, cómo reemplazar y cómo generar el menor traumatismo posible en ese tránsito. Bueno, estas son las preguntas que veo acá en el Q&A. De todas maneras, pues yo quedo muy pendiente de todo lo que podamos hacer en el futuro próximo. A ver, acá no sé si esta es una pregunta, Luis Eduardo.
Asignamos conexión de 7.5 gigas, alto porcentaje de renovables, descarbonización. Debilidad en la caída de generación, los picos horarios, dependencias ambientales. Sí, bueno, yo creo que yo lo mencioné cuando hablamos de confiabilidad, ¿no? Que estamos conscientes de la pérdida de inercia que hay con las fuentes renovables, estamos conscientes de las necesidades y los servicios auxiliares que esto va a generar en la operación del sistema. Por ejemplo, seguramente el servicio de AGC se va a incrementar un poco por la necesidad de tener más energía que responda rápidamente ante las fluctuaciones. Esto seguramente implicará tener algunas plantas de respuesta rápida en línea, así no se va generando, pero en línea para poder hacer frente a fluctuaciones de frecuencia o inclusive alguna generación en algunas zonas también para estabilidad de tensión. Entonces, ahí me le estoy metiendo pues un poco en el dominio de XM, que es el operador del sistema, pero en efecto esos son retos identificados. La transición, apoyo de las no convencionales durante y después del proceso, conozco, sí, de acuerdo, sí, exacto, estamos de acuerdo con Luis Eduardo, por supuesto. Sí, no quiere decir pues que se van a meter las renovables y se van a pagar todas las, ¿cierto? Todas las de gas y todas las, no, por supuesto que no, las necesitaremos seguramente por algún tiempo, mientras existe la capacidad de almacenamiento con baterías, la capacidad a través de Flexible AC Transmission Systems y por supuesto de una infraestructura de convertidores que permitan estabilidad de tensión y de frecuencia, pero claro, por supuesto que las plantas que están acá conectadas seguirán por mucho tiempo seguramente conectadas. No sé si generando, pero por lo menos sí en línea en algunos momentos para estabilidad de tensión y frecuencia. Tiempos de respuesta, totalmente de acuerdo. Sí, no, es un poco lo que había mencionado pues, sobre confiabilidad. Estamos de acuerdo. Bueno, yo creo que ahora sí me toca. Doctor Carlos, muchísimas gracias por este espacio, fantástica intervención, temas supremamente actuales y obviamente por el tipo de temática que estamos manejando, pues nos haría falta muchísimas horas. Entonces, al doctor Carlos, muchísimas gracias. Como les decíamos a los participantes, pues vamos a enviarles las memorias y esperamos más adelante volver a tener un panelista como Carlos. Muchísimas gracias, doctor Carlos. No, a ustedes muchas gracias por el espacio. Disculpen un poco que la voz no me da para a veces desarrollar las ideas con la fluidez que me gustaría. Pero no, agradecerles mucho por el espacio. Espero que no sea la última vez. Seguramente nos encontraremos en otros escenarios. Y la UME es una unidad de puertas abiertas. Acá constantemente estamos teniendo reuniones con academia, con empresas, con gremios, con comunidades, con iniciativas de todo tipo. Entonces, es nuestra labor. Tenemos un día a día muy pesado, pero en ese día a día tratamos de sacar tiempo para todo lo que el sector y la comunidad general tiene para decirnos. Entonces, no duden en contactarnos si sienten que podemos apoyar en algunos de sus procesos. Y no me puedo despedir sin hacer una pequeña cuña, y es que la transición energética pasa por la UCME. Nosotros podemos ser el cuello de botella, los habilitadores y aceleradores de esa transición, y por supuesto concebimos que no puede haber transición energética sin una adecuada planeación. Entonces, parte de nuestra labor es fortalecernos y ojalá ganar un tercer pulmón en la unidad para responderles a ustedes, responderles al país y poder hacer una planeación de esa transición de la manera más técnica, responsable y profesional posible, teniendo en cuenta todas las necesidades energéticas y sociales del país, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Carlos. A todos los participantes, muchas gracias. No se olviden, por favor, responder la encuesta de satisfacción que pusimos en el chat. Esto también les va a habilitar para poder
obtener el descuento que mencionábamos hace un rato en este fantástico diplomado que tenemos disponible y que estaremos lanzando. Toda la información la pueden consultar con Carolina Espejo, los datos quedaron ahí. Muchísimas gracias por participar en este encuentro tan importante, y esperamos tener un evento nuevamente con esta temática que, por lo que vimos, ha sido de bastante interés. Entonces, muchísimas gracias a todos y un feliz día.